Bueno, el día de hoy vamos a aprender a calcular la desviación estándar. La desviación estándar proviene en la teoría de la probabilidad de un concepto que llamamos varianza. Varianza es una variable aleatoria y es una medida de dispersión definida como la esperanza del cuadrado de la desviación de dicha variable respecto a su media. Como ven, el concepto es un poco complicado de entender. Se los voy a explicar más sencillo a través de su fórmula. La varianza, que la definimos con la letra S al cuadrado, va a ser igual a la sumatoria desde el dato i igual a 1 hasta el dato n de cada uno de los datos de una población menos el promedio de los mismos datos elevado al cuadrado entre el número de datos menos 1. En este concepto, como para explicar un poquito qué significa esto, vamos a considerar que estamos en un salón de clases y evaluamos lo que es la altura de los alumnos. Y vamos a poner pocos datos para poder hacer este proceso más rápido. Vamos a considerar que algún alumno mide 1.8 metros, otro alumno mide 1.6 metros, 1.6 y 1.6. Considerando que solamente tenemos 12 alumnos, este es n igual a 12 alumnos. Con este dato, como pueden ver, ya tenemos este dato. Ahora, para poder calcular la varianza, requerimos calcular el promedio de los datos. Y ahora entonces vamos a proceder a calcular el promedio de los datos. El cálculo de promedio creo que es sencillo para todos. Ya de alguna manera sabemos calcular el promedio de los datos. Y básicamente el promedio de los datos va a ser la sumatoria desde el dato 1 o desde el dato igual a 1 hasta el dato n. Esto significa que voy a sumar 1.8 más 1.6 más 1 más 1.6 más 1.6. Y después de sumar todos estos datos, los voy a dividir entre el número de alumnos, que en este caso es 12. Por lo tanto, el promedio, que lo vamos a conocer con x testada, x barra, este se va a llamar promedio, va a ser igual a la sumatoria desde la variable i igual x igual a 1 hasta n entre el número de datos. Así calculamos el promedio. Si hacemos esta sumatoria y le dividimos entre 12, aquí esto es igual a promedio. El promedio va a ser igual a, sumando todo esto y dividiendo entre 12, el resultado que nos da es 1.633. Este es el promedio de los datos. Bien, si ya calculamos, vamos a regresar a la hoja anterior. Ya tenemos ahora este dato, ya tenemos el promedio de los datos. Ahora tenemos que hacer estas restas, cada uno de los datos menos el promedio de los datos. Entonces vamos a cambiar de hoja para hacer el siguiente cálculo. Ahora bien, vámonos dato por dato. El primer dato era, vamos a hacer la columna de la resta en cada uno de los datos menos el valor promedio. El primer dato era 1.8 menos el promedio que nos dio 1.63. El segundo dato era 1.6 menos 1.63. Y así nos llevamos 1.5 menos 1.63. Una vez realizadas las restas, el resultado de estas restas me da lo siguiente: 0.166 menos 0.033 Ok, este es el resultado de la resta. Con esto concluimos este cálculo. Ahora, volvemos a nuestra fórmula original para recordar. Ya tenemos ahora este cálculo y nos falta calcular o elevar
cada una de estas restas al cuadrado. Quiero, antes de pasar a ese proceso, ver que cuando hicimos estas restas podemos detectar en nuestros resultados que tenemos unos grupos con signo negativo y tenemos unos grupos con signo positivo. El significado de elevar esta resta al cuadrado es para eso, para hacer, ya sabemos que todo número multiplicado al cuadrado va a ser positivo. Menos por menos va a ser igual a un número positivo y el más por más va a ser igual a un número positivo. Entonces, el elevar al cuadrado cada una de estas diferencias nos va a hacer que todos queden con valor positivo. Y también elevarlo al cuadrado nos va a hacer que las diferencias entre un dato y otro sean mayores. Ahora, entonces, elevar cada uno de estos valores al cuadrado me va a dar los siguientes resultados. Uno, 0.01, 0.001 y 0.00. Quiero ahora que observen que aquellos resultados que tenían números negativos, bueno, todos ahora son positivos, pero que tenían números negativos altos, como lo es este punto 2, ahora tenemos una relación de 0.07, que es una desviación con respecto al promedio bastante grande, y aquellos números que eran muy pequeños en error, como este que es 0.003, la diferencia con respecto a la media es muy pequeña, 0.001. Tiene menos contribución a la desviación estándar que lo que puede contribuir este punto que está más desviado de la media. Ahora sí, una vez concluido con esto, como se fijan, ya tenemos este término elevado al cuadrado, ya tenemos la n, nos falta el grado de libertad, que es -1, y ahora esta sumatoria, este cálculo de cuadrados de las restas las tenemos que sumar, para eso está la i. Y entonces la sumatoria de todas estas elevaciones al cuadrado nos va a dar 0.2866. Este resultado, para concluir con la varianza, lo vamos a dividir entre 12 menos 1, entre 11. Y ahora entonces tenemos que la varianza elevada al cuadrado va a ser igual a 0.286 entre 11 datos, porque 11 equivale a 12 menos 1. El resultado de la varianza va a ser igual a 0.0238. Ahora bien, ya calculamos el valor de la varianza, pero el interés de nuestra clase del día de hoy es el cálculo de la desviación estándar. Bueno, ¿qué diferencia hay entre la varianza y la desviación estándar? Bueno, el cálculo de la varianza tiene esta fórmula. S elevado al cuadrado es igual a la sumatoria desde el valor i igual a 1 hasta n de cada uno de los datos menos el valor promedio, elevado al cuadrado entre el número de datos menos 1, que es el grado de libertad. A diferencia de la desviación estándar, que en lugar de ser la letra S, ahora es la letra sigma, es que la letra S, para quitarle el cuadrado a la varianza, eliminamos el cuadrado, lo pasamos hacia el otro lado y me queda entonces que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de xi menos x barra elevado al cuadrado entre n menos 1. Como pueden observarse, el interior de la raíz cuadrada es exactamente igual a la de la varianza, por lo tanto la desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? Bajo este nuevo conocimiento, vamos a calcular de los datos que teníamos lo que es la desviación estándar. Y teníamos que la varianza de nuestros datos era igual a 0.0238. Ahora mi desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada de 0.0238 y esto me va a dar un resultado de 0.1545. No olvidemos que todo resultado de raíz cuadrada me va a dar dos
resultados, un valor positivo y un valor negativo. En este caso, entonces, podremos decir que de este ejercicio tenemos la desviación estándar positiva, que sería más 0.1545, y la desviación estándar con su valor negativo, que sería menos 0.1545. Bueno, con esto concluimos el cálculo de la desviación estándar y en la siguiente clase lo que vamos a ver es qué significa la desviación estándar. Muchas gracias.